En el programa anterior les prometí una interpretación de El Salvador, la tierra y el hombre. En esta ocasión trataré de cumplir lo prometido. Buenos días, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Este es el canal de la Demarquía, la casa del nuevo poder popular. Les saluda Orlando de Sola desde El Salvador, corazón valiente de América pensante. En el programa anterior les prometí una interpretación de El Salvador, la tierra y el hombre. En esta ocasión trataré de cumplir lo prometido. El Salvador, el Mesías o Cristo es un concepto que origina en el Tanaj o Biblia hebrea. En los libros de Isaías y Miqueas aparece un Mesías o Salvador, no como una nueva deidad, sino como un ser humano con capacidad de pacificar. El libro de Isaías fue escrito 8 siglos antes de Cristo, cuando la dirigencia judía había sido llevada al exilio en Babilonia. En los libros de Daniel y Esther, que fueron escritos después, se menciona a los persas como liberadores del pueblo judío, al grado que en el libro de Daniel aparece un dedo escribiendo en la pared sobre la muerte de Baltasar, entonces rey de Babilonia, quien celebraba un banquete con los utensilios robados al templo de Salomón. Cuenta esa historia que Baltasar murió esa misma noche a manos de los persas, que entonces no eran musulmanes porque no existía el Islam, pero eran zoroastrianos. No queda claro en el relato bíblico si fue Ciro el Grande o Darío el Medo quien liberó a los judíos en Babilonia, pero después de esa incursión persa pudieron regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso fue en el siglo VIII a.C. 4 siglos después, el Tanaj o Biblia hebrea fue traducida al griego. Entonces el Mesías se convirtió en Cristo y el Tanaj en Septuaginta en honor a los 70 eruditos que fueron convocados a Alejandría para hacer esa traducción. Fue Ptolomeo II quien tuvo esa iniciativa y él era hijo de uno de los generales que habían acompañado a Alejandro Magno en sus conquistas. Además de la traducción del Tanaj o Septuaginta, Ptolomeo II ordenó la construcción de la biblioteca y del famoso faro que orientaba las embarcaciones hacia Alejandría, entonces capital de Egipto. Pero El Salvador, además de ser un concepto en el Tanaj o Biblia hebrea, tiene sus orígenes en una batalla que sucedió en Belgrado, capital de Serbia, en 1456. Ahí se definió la frontera entre el Islam y la cristiandad. Después de tomarse Constantinopla y nombrarla Estambul en 1453, los turcos otomanos pasaron el Mar Negro y el Danubio y navegaron contracorriente hasta llegar a Belgrado. La batalla se dio en la ribera sur del Danubio, que fluye desde Alemania y pasa por Austria, Hungría y Serbia hasta desembocar en el Mar Negro, en lo que ahora es Rumanía. 3 años después de tomarse Constantinopla, ahora Estambul, el ejército musulmán volvió a chocar con el cristiano en Belgrado. El sultán Mehmed II dirigía el ejército musulmán, mientras Yunadi, un general húngaro, dirigía el ejército cristiano. Con el apoyo del Vaticano ganaron los cristianos, pero eso no hubiera sido posible sin Juan Capistrano, un fraile franciscano que arengaba a las tropas cristianas con la bandera de la cruz, como siglos antes lo había hecho Constantino en la batalla del puente Milvio sobre el río Tíber para entrar a Roma. Por este signo vencerás, había soñado Constantino la noche antes, posiblemente por la cruz que ya su madre había aceptado. Eso fue en el año 311 de la presente era.
Pero después de Roma, Constantino se fue a Bizancio, una antigua ciudad griega, donde fundó Constantinopla, que fue capital del Imperio Bizantino hasta que los turcos otomanos se la tomaron en 1453 y le pusieron Estambul. Siglos antes, en el 325, Constantino convocó al Concilio de Nicea en lo que ahora es Turquía para definir el monoteísmo. De ese concilio, atendido por los obispos cristianos de la época, surgió el credo que todavía rezan muchos. 11 siglos después, el ejército musulmán fue frenado en Belgrado para marcar la frontera entre el Islam y la cristiandad. Para celebrar esa victoria, los cristianos construyeron varios monasterios y santuarios dedicados al Salvador del mundo, algunos de ellos en lo que ahora es España. Por eso, cuando Colón llegó a América, lo primero que hizo fue nombrar San Salvador a una isla que se llamaba Guanajaní. Pero ese no es el único lugar que nombraron así los europeos, pues hay otros en Brasil, Chile y Argentina. En el caso nuestro, El Salvador fue nombrado por Andrés Niño, un navegante español que exploraba las costas del Pacífico en 1522. 4 siglos después, en 1975, se consideraba necesario cambiar las relaciones de poder en El Salvador. Los dirigentes de entonces, sin embargo, no comprendían que la tenencia de la tierra no era la principal fuente del conflicto. Por ello, en 1994, el gobierno de turno comisionó a un grupo de notables para que elaboraran las bases del Plan de Nación. Su recomendación fue clara, que había que superar la pobreza estructural, la marginación sociocultural y nuestra forma viciada de hacer política. Eso era obvio, pero desde el 2019 hemos avanzado. Una nueva actitud provocó un cambio de régimen, aunque no de sistema. Ha mejorado nuestro ánimo al grado que dejamos de ser pulgarcito de América para convertirnos en referente regional y mundial. La tenencia de la tierra sigue siendo importante, pero no como antes. Comprendimos al fin que la apropiación de recursos naturales comenzó con los primeros pobladores, cuyas manos quedaron pintadas en cuevas hace miles de años, como en otros lugares. Hemos pasado del salvajismo a la barbarie y de ahí a la civilización. Pero no solo de tierra vivimos, sino de otros recursos como el aire, el agua, los minerales y metales con los que a veces hacemos arados y espadas, como se menciona en Isaías. No somos ovejas, pero tampoco lobos, aunque necesitamos resolver nuestros conflictos. Las reformas pretendieron cambiar la posesión de la tierra, pero no las relaciones de poder, muy desequilibradas en todo el planeta, incluyendo este pedacito que llamamos El Salvador. Gracias por escucharme y hasta la próxima edición de Demarquía, el nuevo poder popular.